Hola estudiantes, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Natalia Falco. Yo soy docente de semiología en esta facultad. Vamos a transitar juntos las clases que corresponden a la semiología neurológica. Veremos en esta primera semana el examen físico neurológico y la semana siguiente lo referido a síndromes neurológicos. En cuanto al examen físico neurológico, verán que es muy extenso. Les ofrecemos un recurso educativo para repasar la semiotecnia normal del examen físico neurológico de sensibilidad, reflejos y pares craneales. Por ese motivo, en lo que corresponde a esas áreas, no me voy a detener en la semiotecnia, sino que avanzaremos directamente hacia los hallazgos patológicos. Este recurso se ofrece también en este momento en el entorno. En esta primera parte, entonces, del examen físico-neurológico, vamos a tener que, a su vez, dividirlo en dos por la extensión del tema. Veremos lo referido al examen físico de pares craneales. Los pares craneales, recuerden que son 12 y veremos cada uno de ellos en detenimiento. El primer par craneal es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio se explora exponiendo al paciente a sustancias aromáticas, se hacía con los ojos cerrados del paciente y se lo expone primero con una narina y luego con la otra. Las alteraciones que pueden ocurrir en la alteración del nervio olfatorio son la anosmia. También pueden encontrarse otro tipo de alteraciones como la cacosmia o las alucinaciones olfatorias o la hiperosmia. Pero en estos tiempos que corren, la anosmia tomó una importancia inusitada debido a que forma parte de uno de los criterios clínicos de diagnóstico de COVID. Incluso la evaluación de la olfacción forma parte de alguno de los test de screening que se pueden eventualmente realizar. Si avanzamos hacia el segundo par craneal o nervio óptico, recuerden que la exploración de este par craneal se hace en 4 momentos. La exploración de la agudeza visual se hace con los optotipos, que son las cartillas de Jagger o Snellen. Se expone al paciente con un ojo primero, con el otro ojo después y finalmente con ambos ojos para que identifique las distintas líneas de esta cartilla. Si el paciente no pudiera leer las letras o símbolos, pasaría a una exploración de visión cuentadedos. Si tampoco pudiera identificar los dedos, pasa a una exploración de visión bulto y finalmente a una exploración de visión luz. En el caso de que el paciente no pudiera identificar siquiera la luz, nos encontramos ante una amaurosis. En los casos anteriores, lo que presentaría el paciente sería una disminución de la agudeza visual y habrá que cuantificarla. Desde el punto de vista de las causas neurológicas que generan alteraciones del nervio óptico, tal vez la neuritis óptica en el contexto de la esclerosis múltiple es la causa por excelencia, dado que hay una desmielinización de la vaina de mielina del nervio óptico. Otro paso que se evalúa cuando exploramos el nervio óptico es la visión de los colores. Esto se hacía a través de las láminas de Ishihara, que son las que se muestran en la figura. Las alteraciones con las que nos podemos encontrar son la discromatopsia, acromatopsia, agnosia cromática, etc. El campo visual es otra de las formas de explorar el nervio óptico. Recordamos que la exploración del campo visual se hace por una maniobra de confrontación o amenaza y las alteraciones que se pueden encontrar es la presencia de hemianopsia. Dependiendo de dónde se encuentre la lesión, la hemianopsia va a adquirir una u otra forma. Si la lesión se encuentra en el nervio óptico, entonces vamos a estar frente a una amaurosis completa del ojo donde se encuentra la lesión. Las causas que provocan lesiones del nervio óptico distintas de la neuritis óptica pueden ser neuritis ópticas isquémicas. La anterior, en el contexto de la esclerosis múltiple, es inflamatoria o desmielinizante. También pueden ser lesiones traumáticas por sección del nervio óptico, por ejemplo. Si la lesión se ubica en la zona del quiasma óptico, lo que vamos a tener, por compromiso de las cintillas nasales, que son las que están involucradas en el campo visual temporal, vamos a tener una hemianopsia heterónima, donde se va a ver afectado el campo visual temporal de cada ojo. Las lesiones que generalmente se asocian a este tipo de lesión, de
localización de lesión son patologías, por ejemplo, de hipófisis, por su cercanía con el quiasma. Ya si nos encontramos posterior a la bifurcación del quiasma, este tipo de lesiones van a dar una hemianopsia que se llama homónima, en la que hay un compromiso del campo visual nasal de un ojo y temporal del otro. Y si nos vamos un poco más hacia atrás, ya con compromiso de las radiaciones ópticas, nos encontraremos frente a una cuadrantopsia. En estos casos, lo más frecuentemente involucrado son las lesiones, por ejemplo, isquémicas en el contexto de un accidente cerebrovascular. En este caso se muestra una exploración de una paciente que tiene una hemianopsia homónima. Verán que en ese momento del campo visual nasal del ojo izquierdo la paciente no advierte la lapicera, recién cuando ella hace el gesto y habla, ahí dice incluso, lo empieza a ver. Ahora estoy explorando el campo visual temporal y fíjense que inmediatamente, ella está diciéndolo, inmediatamente advierte el objeto que se le muestra. No está en el video en la exploración del otro ojo, pero bueno, se trata de una hemianopsia homónima, producto de un accidente cerebrovascular. Y para finalizar, la exploración del nervio óptico incluye también la realización de un fondo de ojo, que esto se llevaba adelante a través del uso del oftalmoscopio. Las alteraciones que podemos encontrar en la realización de un fondo de ojo son fundamentalmente la identificación de edema de papila, que es un signo de hipertensión endocraniana. Sin embargo, también podemos ver alteraciones vasculares de la retina, como alteraciones en los cruces arteriovenosos o hemorragias retinianas. Sigamos entonces con la exploración de los nervios oculomotores. Estos incluyen los pares craneales tercero, cuarto y sexto. El tercer par craneal es el motor ocular común, que inerva el recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo menor. El cuarto par craneal es el patético troclear, que inerva el recto superior. Y el sexto par craneal es el abducens, que inerva al recto externo. Cualquier alteración que resulte de la motilidad ocular extrínseca de los nervios oculomotores se va a denominar oftalmoparesia. Es decir, la oftalmoparesia es el signo que vamos a ver en el examen físico. Y el síntoma que provoca la oftalmoparesia es la diplopía, que es la visión doble. Y aquí me voy a detener un momento para explicarles cómo deben analizar una diplopía. La diplopía de causa neurológica con base en los nervios oculomotores es una diplopía binocular. La diplopía monocular generalmente es de causa oftalmológica. Esto nos damos cuenta porque el paciente se ocluye un ojo y la diplopía mejora. Eso es la diplopía binocular. Y cuando se pone en juego la visión binocular, la diplopía se pone de manifiesto, que resulta de una alteración en la alineación de la mirada. Si los músculos que están afectados son los músculos que interfieren en la acomodación, es decir, en la visión cercana, la diplopía que manifieste el paciente será una diplopía en la visión cercana, una diplopía horizontal si se encuentra en el eje del recto externo y recto interno, mientras que si la diplopía está en el recto externo que se pone en juego en la visión lejana, será en esa situación. Si la alteración afecta al recto superior o al recto inferior, entonces la diplopía será vertical en vez de horizontal como en el caso anterior. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso es un señor con una parálisis del tercer par craneal izquierdo. Se observa claramente una ptosis palpebral en el ojo izquierdo, producto de la lesión. Veamos en el video qué sucede cuando se quiere explorar la motilidad ocular extrínseca. El señor no puede levantar el párpado, está haciendo fuerza con los músculos frontales, observen. Ahí estoy intentando relajarlo. Se le debe levantar los párpados para ver la mirada. Hacia el lado izquierdo no hay alteración y fíjense qué notoria la falta de movimiento del ojo izquierdo en las direcciones que corresponden a los músculos afectados. Este señor, cuando se encuentra con la ptosis palpebral, no tendrá diplopía porque anula el ojo con el problema, lo cual sí se pone de manifiesto cuando se le levanta el párpado. Y deja en claro que es una diplopía binocular de causa neurológica, producto de una parálisis del tercer par craneal izquierdo.
Muy bien, en este caso vamos a ver otro ejemplo de una paciente también con parálisis del tercer par, pero a diferencia del caso anterior es muy evidente la parálisis en el eje de los músculos recto superior y recto inferior. Ahí estoy intentando mostrar la tosis palpebral que queda, fíjense, ahí detuve la grabación un momento, es una tosis palpebral leve, menor que el caso anterior, porque esta paciente ya tiene el cuadro, ya está bastante recuperada de su alteración de pares craneales. Ahora vean lo que resulta de la exploración de la motilidad ocular extrínseca. Hacia el lado izquierdo no hay mayores problemas, hacia el lado derecho hay una leve limitación, pero fíjense qué notoria la limitación del ojo izquierdo en la movilización hacia arriba e incluso hacia abajo. Esta señora lo que tuvo fue una parálisis del tercer par, producto de una compresión por un aneurisma. Como hay una relación de vecindad entre la arteria cerebral posterior que rodea el mesencéfalo y el tercer par, esta situación es bastante común en ese contexto clínico. Por lo tanto, hay que reconocerlo prontamente. Y en este caso se muestra una parálisis del sexto par derecho, muy leve. Hacia el lado izquierdo no hay alteraciones en la dirección de la mirada, pero hacia el lado derecho verán que el ojo derecho se mueve un poco menos que el otro, suficiente para provocar una alteración en la alineación de la mirada y que genere una diplopía, que como es del sexto par, es una diplopía en la visión lejana, binocular, horizontal. En cuanto a la exploración de la motilidad ocular intrínseca, se llevaba adelante a través de la exploración del reflejo fotomotor, consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. En este caso podemos encontrar distintos tipos de alteraciones. Las alteraciones pupilares más frecuentes son la midriasis arreactiva bilateral, que es una situación de extrema gravedad, prácticamente equiparable a muerte cerebral, la miosis bilateral, que resulta de una lesión pontina o de intoxicación, y la anisocoria a expensas de una midriasis derecha. Las pupilas normales son pupilas isocóricas y reactivas. Además de lo mencionado anteriormente, hay muchas otras alteraciones pupilares, por ejemplo, el síndrome de Horner es un buen ejemplo. Se trata de un compromiso de la inervación simpática pupilar que resulta en una miosis en el lado afectado, que en el caso de la imagen, este es el ojo afectado, y esta lesión provoca un predominio del tono simpático. Además, se acompaña de enoftalmo, que es una disminución de la hendidura palpebral del ojo afectado. El caso de este paciente tuvo un síndrome de Horner por una disección carotidia que resulta de una práctica de quiropraxia, que resulta en este tipo de complicación. Muy bien, seguimos con la exploración del nervio trigémino. Recordemos que el nervio trigémino tiene una función sensitiva fundamentalmente y una función motora destinada a la función motora a los músculos masticatorios. La función sensitiva está destinada a la inervación de la sensibilidad de la cara y se lleva adelante a través de sus tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, cada una de ellas con su territorio. La lesión que resulta del nervio trigémino, en términos generales, es una lesión a modo de una neuralgia. La causa más común es la neuralgia del trigémino. Por otro lado, la exploración del nervio trigémino también tenía una exploración refleja a través de la exploración del reflejo corneano, conjuntival, nasopalpebral, superciliar y reflejo maceterino. Muchos de estos reflejos los comparte con el nervio facial. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención por esta primera parte. Vamos a continuar con la segunda parte de examen físico de pares craneales.